Tomamos un momento de oración. Señor mi Dios, en esta mañana estamos agradecidos de estar juntos en su presencia para recibir, Señor, su palabra. Ayúdenos, Señor, a escudriñar estas escrituras que son presentados y ayúdenos no solo a comprender, pero poner en acción en nuestras propias vidas. Pedimos, Señor, que provees salud, seguridad a toda su familia que está aquí presente en persona y los que están en casa conectando. Señor, hable a tu pueblo en esta mañana. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, bienvenidos a New Life Community Church. Bienvenidos a todos los que están acompañándonos esta mañana por medio del Internet. Esta mañana vamos a empezar a hablar sobre una nueva tema porque nos estamos acercando ya a Pascua. Es, hermanos, la más importante parte del año para el cristiano, porque poco a poco estamos acercándonos al día de la resurrección de Jesucristo. Y ese va a ser un buen día, ¿no creen? Va a ser un buen día. Pues, hermanos, esta mañana voy a pedir que abren sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Cada domingo, acercándonos a la resurrección de Jesucristo, vamos a enfocarnos en un nuevo compromiso. No sé si se acuerdan, todavía tenemos estos llaveros que pueden formar, y cada oportunidad que tienes para darle entendimiento y un símbolo de tus compromisos, darle a Dios un nuevo compromiso y renovar esos votos que hiciste con Él. Hoy vamos a hablar del compromiso del bautismo. El compromiso de bautismo. Porque, hermanos, ya saben, cada año es lo que hacemos. Va a haber presentaciones de niños, de bebés. Va a haber bautismos. Y en este año vamos a tomar la Santa Cena. Entonces va a ser un buen día y la música será fantástico, el momento de celebración, wow, va a ser buen día. Espero verlos aquí en ese día. Pero hablando, hermanos, aquí, enfocándonos en Mateo capítulo 3, 1 a 17, quiero hablar sobre el potencial y el poder de una voz que puede transformar tu vida, puede cambiar tu vida, puede darte un nuevo futuro. Una voz que tiene la capacidad de cambiarte para siempre. Por ejemplo, déjame compartir una voz que dijo esto. Dice, nosotros sostenemos estas verdades que son evidentes por sí solas, de que todos los hombres son creados iguales. Y ellos son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos son la vida, la libertad, la búsqueda por la felicidad. Hermanos, esta voz fue la voz del señor Thomas Jefferson. Cuando escribió estas palabras en la Declaración de Independencia, esas palabras, esa voz transformó vidas y cambió el mundo para siempre. Una voz tiene grande capaz. Por ejemplo, déjame compartir con usted la voz del reverendo Martin Luther King, que cuando estaba en una cárcel en el pueblo de Birmingham, su voz dijo esto: la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia de todas las partes. Esa voz, hermanos, transformó este país y varios otros, hablando de la injusticia contra gente. Y hermanos, no tenemos que ver tan gente famoso como Thomas Jefferson o el reverendo Martin Luther King. Hay voces que hablan en sus vidas, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez has escuchado esta voz en su vida. Cuando has escuchado esto, ¿quieres casarte conmigo? Wow, esa voz puede transformar tu vida, ¿verdad? Dependiendo de lo que dices, cómo respondes. ¿Qué tal este? Quiero el divorcio. ¿Tú crees que eso tiene la capacidad de cambiar tu vida? Esa voz, sí. Felicitaciones, estás embarazada. Van a tener un... Wow, eso va a cambiar tu vida. ¿Qué tal este? Nosotros, el jurado, te declaramos culpable. Esa voz del juez va a cambiar tu vida para siempre y tu familia.
O el doctor que viene y te habla y te dice, lo siento, hicimos todo lo que pudimos. Hermanos, ¿escuchan? ¿Están viendo que hay palabras, hay una voz que tiene el potencial de cambiar tu vida, cambiarte a ti y transformar tu futuro para lo bueno y lo malo? Y quiero que entiendas que una voz tiene esa potencia porque en este texto vamos a ver tres voces, igual como estas palabras transformaron países. Estas palabras pueden transformar el mundo y específicamente su vida. Pues ¿por qué no examinamos estas palabras? ¿Están listos, hermanos? Mateo capítulo 3. Voy a leer los primeros 3 versículos. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿listos? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa es una voz de que clama en el desierto. Hermanos, yo creo que tal vez si has sido cristiano por suficiente tiempo, entiendes quién es Juan el Bautista. No estamos hablando del Juan que escribió la carta de Juan, el Evangelio de Juan. Este es el Bautista. Y él, hermanos, es posible que fue miembro de una comunidad que se encontraba en un lugar que se llama Qumran. ¿Han escuchado ese pueblo? Qumran. Es famoso hoy en día porque allí, afuera de ese pueblo, en esa comunidad, es donde encontraron los rollos del Mar Muerto. Esos son documentos que han transformado el cristianismo. Y hermanos, cuando pensamos en este hombre, fue un hombre muy entregado al Señor, Juan el Bautista. Jesucristo habló de él. Nos dice en Mateo 11:11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero él más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Hermanos, entonces, Juan el Bautista, un profeta, en el linaje o en la idea de lo que dice Malaquías capítulo 4, en el espíritu de Elías, vino profetizando y dio una voz que clama en el desierto, una voz que estaba instruyendo y preparando el pueblo. ¿Y qué dice? Pues mira, hermanos, aquí en el texto, dice aquí, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermanos, esta voz, igual como Thomas Jefferson, Martin Luther King, el doctor, tu esposo, tu esposa, todas esas personas, esta voz tiene el potencial de transformar tu futuro, tu vida, para lo bueno o también para lo malo. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que él dice, viene algo que se llama el reino de los cielos. Y porque esto está escrito en el Evangelio de Mateo, la carta de Mateo fue escrito primariamente para los judíos. Y porque es escrito a los judíos nunca usaban el nombre de Dios. Por eso en los otros evangelios escuchas esta frase, el reino de Dios. Pero los judíos nunca decían eso, solo decían el reino de los cielos. Era forma de no mencionar el nombre de Dios. Y aquí en este mensaje lo que dice Juan, dice, hay que preparar, porque el reino de los cielos ya está por venir, está a mano. Y dice, arrepentíos quiere decir, cambie algo en tu vida. Hermanos, tal vez has escuchado esa palabra, arrepentíos. Mucha gente dice, ¿qué quiere decir? ¿Me siento mal por mis pecados? No. Arrepentíos es dejar algo. Por ejemplo, hermanos, si yo les digo, ¿cuántos de ustedes viven en Mesa, Arizona? ¿Hay algunos que viven en Mesa? Algunos sí. No tengan vergüenza, es un buen pueblo. Y si les digo, hermanos, quiero que vengan a Scottsdale,
Quiero que vengan a Scottsdale. Pues dicen, ok, pastor, ahí venimos. Y llegan a Scottsdale. Para llegar en Scottsdale, tienes que dejar Mesa. ¿Sí me explico? Tienes que dejar Mesa para llegar en Scottsdale. Esa es la palabra, arrepentíos. Tienes que dejar algo para llegar a otro lugar. Y lo que dice Juan el Bautista, que el reino de los cielos ya es por venir. Entonces, para prepararte, tienes que dejar algo para llegar aquí en el reino de los cielos. ¿Qué tienes que dejar? Tu vida vieja. Tu vida de ser un soltero en este universo. Esta vida de hacer lo que quieres, como quieres, cuando quieres. Dice, deja esa vida y acércate a Dios. Porque su reino ya está a mano. Y hermanos, esa idea de preparar el camino era una idea que cuando un rey iba a llegar, por ejemplo, si el presidente de los Estados Unidos llegaba a Scottsdale, todo el concilio de Scottsdale iba a decir, ok, tenemos que limpiar los caminos. ¿Dónde va a estar el presidente? ¿Dónde van a estar las cámaras? Y todos los obreros de la ciudad iban a estar limpiando las calles. Preparando, la policía iba a estar en cada esquina, todo preparado, porque ya está a mano. Y alguien importante viene y tenemos que prepararnos. Hermanos, esa voz que clama en el desierto todavía está hablando. Todavía está hablando y nos dice a nosotros, esa voz que puede transformar nuestras vidas, dice, prepárate, porque el reino de los cielos está a mano. Y hay que quitar todo lo que impide, quitar las piedras del camino. Asegúrate que todo está seguro. Deja tu vida anterior. Deja tu vida de estar lejos de Dios. Prepárate, porque el reino de los cielos ya es por venir. Y hermanos, no es algo que pasa de un día a otro. Es el primer paso. Y tengo que decirte, hermanos, que aunque Juan lo estaba predicando, acuérdate, es un profeta. Muchas veces un profeta solo hablaba lo que Dios le dijo que decir, pero eso no quiere decir que Juan lo entendía. Y vamos a ver la confusión en Juan ahorita, pero él está predicando lo que el Señor le dio para predicar. Y es una voz que te habla a ti, me habla a mí y nos dice, deja tu vida anterior, haga al lado, quita todas las barreras, abre el camino para que esta voz pueda transformar sus vidas. Tal vez, hermanos, estás aquí ahorita y dices, ¿para qué? Si mi vida está bien, estoy cómodo. Pues ahorita estás cómodo, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a estar el día que llega el rey? Porque, hermanos, el día que llega el rey a esta tierra, todo va a cambiar. Va a haber mucha gente que aunque estaban cómodos, no van a estar cómodos en ese día. Porque cuando viene el rey, viene para juzgar. Viene para traer destrucción. Viene para traer su poder. Y hermanos, en ese día vale más que estés listo. Amén. Y por eso Juan, la voz que clama en el desierto, está diciendo, hay que arrepentirte. Mira, hermanos, voy a brincar a versículo 11. Mira, esto es parte de lo que dice en versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo vine para prepararte. Yo soy un profeta, yo soy un siervo del Señor. Pero el que viene tras de mí, ¿y quién es el que viene tras de él? Jesucristo. El que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, yo vengo para ayudarte, soy su siervo. Venga, prepárate, deje tus pecados, entrégate al Señor, quite todas las barreras, porque uno viene tras de mí y con Él no juegas. Él es el Señor Jesucristo. Y cuando Él viene a bautizar. Y ahorita voy a explicar la palabra bautizar, porque de eso se trata este mensaje, el compromiso de bautismo. Pero Él dice, yo bautizo en agua.
Eso es simbólico. Pero Él trae un bautismo real. Y Él viene a bautizar en el Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermanos, Él viene para ofrecerte la salvación. Si preparas el camino para el Rey, entonces cuando llega el Rey, te da la salvación. Pero no solo viene a bautizar en el Espíritu Santo, también viene a bautizar en fuego. Muchos pastores han predicado esto en error. Ellos dicen, sí, tenemos que estar en fuego por el Señor. No, hermanos. Lo que se refiere aquí, ese fuego, es el fuego de juicio, de muerte. Este Rey viene para dar la salvación y traer el castigo. Por eso Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, dice, arrepentíos, deje tu vida anterior, deje tus pecados, quite las piedras del camino, abre el camino, prepárate. ¿Prepare qué? Prepare tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí viene, el reino de los cielos está a mano. Y cuando llega el Señor Jesucristo, va a tener el poder para darte y ofrecerte vida o castigo. ¿Cuál quieres? Hermanos, yo creo que es bueno tomar un pauso, porque la verdad me gustaría que des respuesta. No tienes que dar de voz alto. Ustedes que están viendo en internet no tienen que decir nada, pero quiero que lo pienses. ¿Qué quieres? ¿Quieres estar con el Señor Jesucristo en vida espiritual eternamente? ¿O quieres el castigo, que es el infierno que nunca termina? Es una decisión muy importante. Porque hermanos, hermanas, van a vivir para siempre. La única pregunta es, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué va a ser la calidad de su vida después de esta vida? Es suficiente, importante. Amén. Espero que me están escuchando, hermanos. Dice la palabra de Dios en versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ok, Juan es uno conocido como Juan el Bautista. Hermanos, la palabra bautismo en griego es bautismo. Es muy similar, ¿verdad? Pero una traducción literal, hermanos, de esa palabra es inmersión. Inmersión. Juan, el quien inmersa, el quien te ayuda a sumergirte. Y esa palabra era conocido. Hermanos, cuando Mateo escribió esto, ¿se acuerdan que les dije que lo escribió a los judíos? Entonces, cuando cuando Mateo escribe, él tiene en la mente que su audiencia ya entienden los costumbres y cultura de su pueblo. Por ejemplo, le estoy hablando a un grupo latino, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué es una quinceañera? ¿Sí saben? ¿Han probado un tamale? ¿Saben qué es menudo? Entonces, ¿por qué no invitan? No. Pero hermanos, mira lo que estoy diciendo. Tu cultura te deja entender, oh, yo entiendo eso, yo sé qué es eso. En la misma manera, Mateo escribió a su pueblo. Él sabía que la gente que estaba leyendo esto, los judíos, entendían cultura. Ellos entendían la historia de los judíos. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta cuando leemos esto. El problema es que muchas iglesias, pastores, maestros, no toman eso en cuenta. Le quitamos esa esencia de los judíos porque somos latinos y queremos hacer que todo sea como nuestra cultura, pero no es. Tienes que estar abierto a examinar otra cultura. Un pueblo que hizo cosas diferentes, tienen diferente manera de entender. Mateo le está hablando a los judíos, y cuando él habló del bautismo, hermanos, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra bautismo? Para muchos latinos, es cuando llevamos un bebé al sacerdote y bautizan el bebé. O es un ritual para un joven ya cuando tiene la capacidad de entender. O es algo que me salva.
todo erróneo. La palabra bautismo para un judío significaba inmersión o ser sumergido. Era la idea de tener un trapo y lo vas a sumergir en una tinta. Y el momento que ese trapo está dentro de la tinta, entonces la tinta está en el trapo y el trapo desde ese momento en adelante fue diferente. Recibió el color de la tinta. Ya cuando tenías el trapo, para siempre tenía el color de la tinta. Entonces, para un judío, inmersión o sumergir o bautismo era ser sumergido y cuando sales eres diferente. Y para ellos, hermanos, eso era una buena forma de hablar de cosas espirituales. Por ejemplo, para ellos, no es como nosotros, pero para los judíos, hermanos, ellos se bautizaban, se sumergían en lugares que se llamaban mikvahs. Dígalo conmigo, mikvah. Mikvah, dígalo conmigo, hermanos, mikvah. Vamos a estar aquí hasta que lo digas. Mikvah. ¿Cuántos de ustedes han nadado en una alberca? Una mikvah era como una alberca pequeña. Y cuando un judío estaba impuro, espiritual, solo iba a una mikvah, entraba al agua y había alguien cuidando como salvavidas y estaba observando, asegurar que lo hacías correctamente y tenías que entrar en el agua y cada pelo en tu cuerpo tenía que estar sumergido bajo el agua. Y ya cuando el Señor observando dijo, ¿está bien? Salías del agua, ya no eres impuro espiritualmente. Y eso te da permiso entrar al templo, dar sacrificios o participar en fiestas. Entonces, hermanos, ¿y qué es impuro? Por ejemplo, si una mujer tenía su tiempo del mes, era impura. Y ya cuando se aliviaba, iba a un mikvah para estar ritualmente pura. Si tocabas uno que estaba muerto, un cuerpo muerto, estabas impuro. Si tenías relaciones íntimas, estabas impuro. Entonces, hermanos, la gente se estaba bautizando cada día por cualquier razón. Y había gente que traía su cama donde dormía con su pareja y bautizaban su cama porque querían estar ritualmente puros. Entonces, cuando has hecho algo o algo ha sucedido donde no estás puro, solo tienes que ir a una mikvah, bautizarte y ya estás puro. Y por eso ellos entendían bautismo. Pero hermanos, miras algo interesante aquí. No dice la Escritura, dice aquí, si vas conmigo, dice que en las Escrituras dice que Juan el Bautista estaba bautizando. Voy a seguir leyendo. Dice en versículo 6, y eran bautizados por él, Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Un estudiante de la Escritura toma en cuenta, dice, esto es diferente. Porque hermanos, todos se bautizan por impureza, solo van al mikvah, se bautizan y están puros. Pero esto es diferente. ¿Lo miran? ¿Están confesando qué? Sus pecados. Hermanos, solo hay una manera de tratar con pecado. Eso no es solo una impuridad ritual, no. El pecado se trata de otra manera. Para tratar con pecados, uno tiene que ir al templo, traer un animal, siendo palomas, un cordero, hasta una vaca. Y llevas el animal al sacerdote y ahí cortan el animal, lo sangran y dan el cuerpo para sacrificio. Hermanos, estar ritualmente impuro, solo vaya al mikvah y bautízate. Pero cuando hay pecado, no es suficiente. Tiene que haber un juicio y una muerte.
y por sangre eres limpiado. ¿Mira la diferencia, hermanos? Ser impuro solo vaya al mikvah, pero cuando hay pecado vas al templo. Y por eso, hermanos, esto es tan interesante. La voz que está clamando en el desierto empiece a hablarnos de algo totalmente nuevo. Esta es la voz del bautismo. La voz del bautismo nos habla y toma en cuenta lo que está pasando en versículo 6. Hermanos, esto es demasiado importante, porque cuando vemos que el pecado requiere ir al templo, entonces, ¿qué está haciendo Juan? Juan está haciendo algo muy, muy diferente. Dice versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Escucharon mi voz, ¿verdad? Saben que el reino de Dios, del cielo de Dios está a mano y por eso vienen corriendo, porque saben que no solo puedes bautizarte en agua, necesitas algo más potente. Y ahí, hermanos, dice versículo 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Deja tu vida anterior, serpientes, mentirosos, falsos maestros, enemigos de Dios. Deje tu vida del pasado y abre tu corazón a alguien nuevo. Y hermanos, esto es increíble lo que está diciendo. Dice, este bautismo que yo doy no es como mikvah. Por eso estoy en el río Jordán, porque este bautismo es demasiado interesante. Y hermanos, quiero tomar tiempo para que lo entiendas, porque hay mucha confusión sobre el bautismo. Igual como les dije, un judío conoce su propia cultura, él entiende su historia, él sabe lo que pasó en el pasado. Y si leemos en el Testamento Antiguo un momento histórico, un momento que cada judío que vive hoy en día te lo puede decir de memoria. En el libro de Éxodo, capítulo 14, cuando el gran profeta y Mesías, Moisés, fue a Egipto, fue ante Faraón y dijo, suelta el pueblo de Dios. Y se acuerdan, hermanos, hubo plagas. ¿Cuántas plagas hubo? 10. Y no fue hasta el número 10, con la muerte del primogénito, que al fin, a fuerza, Faraón soltó el pueblo de Dios. Y hermanos, si usted fuera un reportero, una persona que está hablando por Facebook Live, y si fueras en Éxodo 14 y fueras a uno de los hebreos y le dices, oye, ¿cómo es tu nombre? Oh, ese es mi nombre. ¿Y qué están haciendo? Estamos escapando. ¿De qué estás escapando? Y ellos te hubieran dicho, estamos escapando esclavitud y muerte. ¿Serio? ¿Eso es lo que había en Egipto? Sí, había esclavitud y muerto. Pues, ¿cómo estás escapando esclavitud y muerto? Pues, es que vino este hombre, se llama Moshe, y él dijo, si confiamos en él, si creemos en su Dios, y si lo seguimos, él nos va a guiar a la tierra prometida. ¿Y lo crees? Sí lo creo. Por eso aquí andamos, yo y mi familia. Estamos escapando muerte y esclavitud y vamos a la tierra prometida. Porque este Mesías nos está rescatando. Y hermanos, podrías ver el pueblo de Dios, el pueblo de los hebreos, siguiendo a Moisés hasta que llegan al mar muerto, ¿verdad? O el mar rojo. ¿Se acuerdan de eso? Y ya les he compartido esto, ya deben de saberlo, pero lo voy a repetir. El tercer día llegan ahí y algo interesante. Moisés, levanta un palo y el agua, hermanos, quiero que se acuerden, agua siempre es símbolo de juicio
y muerte. Y puede de vez en cuando ser vida. ¿Se acuerdan en el libro de Génesis que no hubo un gran diluvio, hermanos? Sí han escuchado eso, ¿verdad? Ese diluvio, ¿qué trajo al mundo? Juicio y muerte. Llovió 40 días y 40 noches para traer juicio y muerte. Y donde quiera que lees, hermanos, el uso de agua, hay juicio y muerte. Y aquí quiero leerle un texto. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2. Solo escuche, hermanos, solo escuche. El apóstol Pablo está hablando, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Rojo. Y todos en Moisés, acuérdate de eso, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y lo que hace el apóstol Pablo, hablándole a judíos, hebreos, dice, ¿te acuerdas cuando Moisés fue como un Mesías y rescató el pueblo de Dios de esclavitud y muerte? Y los trajo al mar Rojo, y ahí estaba el mar. Agua es un símbolo de juicio y muerte. ¿Y qué hizo Moisés? Levantó su palo. ¿Y qué hizo Dios al agua? Recuérdame, hermanos. ¿Qué hizo el Señor con el mar Rojo? Lo partió, ¿verdad? El agua que es símbolo de juicio y muerte, se separó y la tierra era firme y seca. Y dice que todos los que siguieron al Mesías, Moisés, cruzaron de un lado hasta el otro lado y entraron a la tierra prometida. Cruzaron juicio y muerte, pero lo cruzaron en tierra firme. Amén. Pero cuando los soldados llegaron de Faraón, queriendo regresarlos, cuando los demonios del diablo querían otra vez captar el pueblo de Dios, cuando ellos trataron de cruzar el mar Rojo, ¿qué hizo el agua? Se cerró y los mató, los juzgó y los mató. Eso es lo que hace el símbolo de agua. Y a eso se refiere, hermanos, a eso se refiere. Y lo que aprendemos en Éxodo 14 es que toda la persona que se identificó con Moisés cruzó de muerte a vida. Cruzó el juicio y no fue tocado. Sus pies tocó tierra firme y seca. Amén. Wow. Y gloria a Dios. Y hermanos, lo que estamos viendo es que Juan dice, ¿te acuerdas cómo el bautismo te llevó de la muerte a vida? Dice, hoy yo estoy aquí preparando la gente en el agua del Jordán, igual como el mar muerto. Y estoy aquí no para salvarte, pero preparar tu corazón, quitar las piedras del camino, preparar el camino del Señor, porque el reino de los cielos está a mano. Y la voz del bautismo está clamando, venga. Arrepentíos, vengan, confesan sus pecados, entrégase y, como el pueblo de Dios hizo con Moisés, identifícate con el Mesías. Y por eso cuando los fariseos y saduceos llegaron, Juan se enojó. Dice, serpientes, víboras. Ustedes no saben nada de arrepentimiento. Ustedes llegaron para mojarte, para estar bien con la gente, para juzgar, para burlarse. No. Si quieres hacer algo aquí, dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes no saben qué es dejar mesa y llegar a Scottsdale. Creen que se pueden quedar en mesa y llegar a Scottsdale. Eso es imposible. Para llegar a uno, tienes que dejar al otro. Amén. ¿Sí me explico, hermanos?
Y seguimos, hermanos. Hemos escuchado la voz del profeta. Estamos escuchando la voz del bautismo. Y hermanos, dice la escritura otra vez, dice versículo 6, regresando al versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ellos entendían que el bautismo de Juan, el bautismo del cristiano, era diferente que lo que los judíos hacían en mikvahs. Este bautismo era simbólico, hablando de si soy pecador y cuando yo entro el agua, es como Moisés y su pueblo entrando al agua. Y es el camino a la tierra prometida. No has llegado a la tierra prometida, pero estás pasando por agua o tierra firme y seca. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes, espero que se han bañado, cuántos de ustedes han ido en el mar o en alberca y se sumergen bajo el agua? ¿Han sentido esa sensación de estar bajo el agua? ¿Puedes respirar bien? No. Cada momento que estás bajo el agua, no puedes respirar, ¿verdad? Porque cuando vas bajo el agua ya no hay vida, ya no hay respiro, solo hay muerte bajo el agua. ¿Cuándo hay vida? Cuando sales del agua. Amén. Ese es el símbolo. Y simbólicamente, lo que Juan está haciendo es, si usted se ha arrepentido, si has dejado tu vida del pasado, si has confesado tus pecados, si eres una diferente criatura, si eres salvo, entra en el agua. Simbólicamente estás mostrando que usted, igual como el pueblo de Dios se identificó con Moisés, tú y yo nos identificamos con Cristo. Igual como Cristo murió en la cruz, nosotros también nos sumergimos bajo el agua. Ya no respiramos, morimos con Cristo. Igual como Cristo resucitó de la muerte en el tercer día, nosotros salimos del agua. Y respiramos nuevos en vida. Y hermanos, el bautismo es un símbolo, es una expresión exterior de una realidad interior. Amén. No te vas a bautizar para ser salvo, eres bautizado porque eres salvo. Es un acto, un hecho de obediencia. Y hermanos, eso habla de un corazón transformado que ya quitó las piedras, que ya hizo el camino. Y hermanos, pero quiero que entiendas, ¿qué es estar bajo el agua? Es estar muerto. La razón por qué quiero hablar de esto por un momento es porque he tenido momentos, hermanos, cuando le pregunto a la gente, digo, oye, ¿estás bautizado? Ay, pastor, es que todavía no. Pues, ¿qué esperas? Tenemos bautismo. Está bien, pastor, pero luego tengo que ir a cortarme el pelo, tengo que buscar una nueva camisa, no quiero presentarme todo sucio. Y es que no sé, pastor, quiero perder un poquito peso primero. ¿Qué? Hermanas, ha habido momentos cuando le digo a alguien, hermana, es tiempo bautizarte. ¿Y quién va a estar ahí, pastor? Pues el pueblo de Dios. Es que me da vergüenza, pastor, todos me están viendo. Es que el agua está frío o caliente. Y digo, pues, ¿qué importa? Es que mi maquillaje, necesito saber cómo poner y cómo voy a preparar mi pelo. Y, pastor, van a tomar fotos, ¿verdad? Me voy a parecer horrible, pastor. No quiero bautizarme porque la gente me va a ver, mi maquillaje va a estar mal. Hermanos, créalo o no, eso mucha gente piensa. ¿Cómo me miro? Acuérdate, hermano, nunca se te olvide de esto. El bautismo es una persona que está muerto en delitos y pecados, entrando a nueva vida. ¿Por qué te preocupas de tu camisa, tu maquillaje y tu pelo? Estás muerto. ¿Qué hace un cuerpo muerto, hermanos? ¿Qué hace? Apesta. Es lo único que hace un cuerpo muerto. No te preocupes quién te está viendo, quién no te está viendo, cómo te miras, si hay fotos. No, hermanos.
identificándote con Cristo. ¿Cómo se miraba Cristo cuando Él fue a la cruz? ¿Estaba su pelo todo bien? ¿Fue Jesús asustalista? ¿Estaba bien vestido? No, estaba sangrando, desnudo, su cuerpo casi muerto. Y hermanos, cuando nosotros llegamos al agua del bautismo, llegamos muertos, apestosos. Cuando llegas a Cristo, somos un pobre pecador perdido. No empieces con, ¿cómo me miro? Pero la iglesia ha pervertido la doctrina de bautismo. Traen bebés que no saben nada de confesar sus pecados. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto un niño, un bebé menos de 1 año confesar sus pecados? Nunca. Juan el Bautista está diciendo, quien venga, quien confesa sus pecados, quien se ha entregado al Señor. Bebés no tienen esa capacidad. Y hermanos, estoy predicando, suéltame. Hay iglesias donde quieren traer el bebé y rociarlo con agua. Hermanos, ¿por qué? Tal vez si has estudiado conmigo en los estudios de miércoles, se acuerdan que cuando les enseño del libro de Hechos, hubo un momento, hermanos, en la iglesia romana cuando los gentiles y los judíos se separaron. El César del día echó a todos los judíos afuera de Roma y dejó la iglesia que era primeramente judíos. Jesús fue judío, Pablo fue judío, Pedro fue judío, y echaron todos los judíos para afuera. Y se quedaron ahí gentiles. Y porque los gentiles estaban de acuerdo con Roma echar todos los judíos para afuera, empezaron su propia religión similar a los judíos. Yo sé que voy a ofender a mucha gente, pero prefiero hablar la verdad. Por eso cuando vas a una iglesia romana católica, tienen todo adelante para un sacrificio, el Eucaristo. Pero hermanos, eso es el producto de cuando sacaron todos los judíos. Y para separarse de los judíos que estaban sumergiendo la gente, empezaron su propia tradición de rociando. Y en lugar de traer adultos, trajeron niños. Y ahí llegó una nueva religión que no vas a encontrar en la Biblia. Es cierto, lo dije. Hermanos, eso es la realidad. Y por eso cuando les digo, cuando yo estudio la Biblia, gramático, histórico, contextual, para que uno realmente sepa qué es la verdad. Y lo que encontramos aquí, hermanos, es que vivimos en un tiempo de mucha confusión sobre qué es el bautismo. Hermanos, cuando alguien se bautiza, está entrando en el agua y dice, yo soy un pobre pecador perdido, que ha abierto mis ojos y miro a Cristo, el autor y consumador de mi fe. Me entrego a Él y no me importa quién diga qué. Me identifico con Él y lo quiero seguir toda mi vida. ¿Serio? ¿Quieres seguirlo toda tu vida? Entonces muéstralo con un ejemplo exterior de una realidad interior. Y se bautiza. Hermanos, si eres un cristiano, si has aceptado a Jesucristo, tienes que bautizarte. Ese es tu primer acto de obediencia. Porque si no puedes obedecer a Cristo en eso, entonces, ¿por qué dices que eres cristiano? Si no quieres identificarte con Él. Hermanos, ¿cuánta vergüenza tiene Jesucristo de ti? Nada. Y lo vamos a ver, hermanos. Lo vamos a ver. Dice la escritura aquí, hermanos, versículo 10. Y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Arrepentimiento, preparando el camino. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu y en fuego. Y hermanos, ya sabemos que vino Jesucristo, y lo vamos a ver aquí. Pero cuando Cristo viene, no solo viene, pero Él introduce el Espíritu Santo. Y ahí aprendemos un nuevo bautismo, el Espíritu Santo. Dice versículo 12, su aventador está en su mano y su limpiara su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán. ¿Para qué? ¿Para ser qué? Bautizado. Pero hermanos, ¿no tienes problema con esto? Ya te expliqué, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo de Juan? El bautismo de pecado. Un pecado que requiere juicio y muerte. ¿Cuántos pecados tenía Jesucristo? Hermanos, esto es importante. ¿Cuántos pecados tenía Jesucristo? Ninguno. Era inocente. Entonces vas a ver la confusión de Juan, versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No entiendo. No entiendo lo que estás haciendo. Yo vine a preparar la gente para ti y tú estás entrando. Hermanos, es increíble, ¿verdad? ¿Quieres saber qué tan confundido está Juan en este momento? ¿Qué tal, hermanos, si yo les dijera a ustedes, oye, hermanos, vamos a empezar un nuevo ministerio? Y ustedes dicen, gloria a Dios, pastor, échale ganas, ¿verdad? Es porque eso es lo que me dicen, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? No me fallen, hermanos, dígame que sí. Y dice, ¿cuál ministerio vas a empezar? Pues voy a empezar un ministerio alcanzando prostitutas. ¿Qué piensan, hermanos? Gloria a Dios, las prostitutas necesitan a Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, traigan sus esposas y traigan sus hijas. ¿Qué? ¿No captaron lo que dije? Estoy empezando un nuevo ministerio alcanzando a prostitutas. Traiga a tu esposa, traiga a tu hija. ¿Cómo te sientes? Ya no somos amigos, ¿verdad? Ya te ofendí, ¿verdad? Porque en tu mente eso no suena bien. ¿Cómo, pastor? Estás hablando de mi hija, estás hablando de mi esposa. Eso no es correcto. Eso no puede ser, pastor. Discúlpame, pero no, estás mal. Esa es la misma manera que Juan le habló a Jesús. No, Jesús, no. Eso no es posible. Usted es el Cordero de Dios. ¿Cómo vas a venir a mí a ser bautizado? Nunca ha habido un hombre tan inocente como usted. Nunca ha habido un hombre más puro que usted. Nunca ha habido un hombre tan santo como usted. ¿Cómo que vienes a mí, un pobre pecador? Usted me debe de bautizar a mí. ¿Cómo te voy a...? Esto no suena bien, Jesús. Mires la confusión de Juan, hermanos. Y mi pregunta es esto, hermanos. Si es cierto que Jesús es santo, puro, limpio, ¿y es, hermanos? ¿Es? Sí. Entonces, ¿por qué quiere ser bautizado Jesús? ¿Por qué? Pues Él va a dar respuesta, pero tenemos que ver, tenemos que explicarlo. Y dice versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Antes de seguir, hermano, ¿qué está diciendo Jesús? Juan, primo, yo sé que estás confundido, pero tengo que hacer esto. Pero Jesús, ¿por qué? Porque quiero identificarme con Luis Alberto Medrano. Porque me quiero conectar con Sara. Porque me quiero conectar con Max, con Gilberto. Quiero conectarme con Hilda. Quiero conectarme con Juan y Julio. Quiero conectarme con cada miembro de mi familia. Hermanos, el razón por qué un hombre santo, puro y limpio entró en el agua es para identificarse contigo. Aunque somos serpientes, víboras, mentirosos, ladrones. Y Él dijo, no importa quiénes son los que están abriendo su corazón por mí, los que han preparado el camino por mí. Yo voy a entrar en su corazón. Yo quiero identificarme con usted. ¿Por qué? Porque yo no tengo vergüenza de ti.
Porque yo no soy como tu familia que a veces no son honestos, a veces no te quieren, a veces no son justos. Yo siempre te voy a amar, siempre te voy a hablar la verdad, siempre voy a ser justo contigo. Porque yo te amo como ningún ser humano sabe amar. Son mis hijos y mis hijas y yo quiero conectarme contigo. Y por eso Jesucristo vino a la tierra, anduvo entre nosotros y entregó su vida por ti y por mí. Y para mostrar esa realidad, lo expresó en este símbolo. Y él, Juan el Bautista, sumergió a Jesucristo bajo el agua. Y cuando él bajó bajo el agua, estaba identificándose contigo y conmigo, hermanos. Y cuando salió del agua, simbólicamente otra vez, habla de una realidad, hablando del futuro, de lo que iba a ser en la cruz y en la tumba. ¿Sí me explico, hermanos? Voy a seguir adelante. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Subió, salió del agua. No fue rociado, fue sumergido y salió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hermanos, ¿han escuchado la voz del profeta que clama en el desierto? ¿Han escuchado la voz del bautismo que dice, vas a pasar de juicio a libertad, vas a pasar de muerte a vida? Y ahora vamos a escuchar la voz de Dios. La voz que puede transformar tu vida, puede transformar tu futuro. Dice versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz de Dios dijo, mi Hijo, Yahshua, lo que has hecho en este día me da complacencia. Yo estoy en acuerdo con todo lo que ha sucedido. Pues ¿está en acuerdo con qué? Está en acuerdo que un ser humano puede venir ante Dios, pedir perdón de pecados, ser salvo. Está en acuerdo que ya para mostrar su obediencia, simbólicamente entre en el agua de bautismo, conectando con Jesucristo, identificándose con Cristo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, y nos identificamos con Cristo y Cristo identifica con nosotros. Somos uno en Cristo. Y siendo unos en Cristo, ahora mostramos la nueva vida que tenemos en obediencia con Él. Y no nos importa qué dice la gente, qué piense la gente. Vamos a andar con Cristo. Pero proféticamente, hermanos, también, acuérdate, si Jesús está identificándose contigo y usted está identificándose con Él, entonces cuando Jesús sale del agua, Dios no solo le está hablando a Él, te está hablando a ti. Y cuando usted se bautiza, cuando usted es salvo y se bautiza, Dios dice, usted es mi hijo o mi hija amada. Usted, igual como amo a mi hijo, porque usted está en Cristo, porque estás identificado con Cristo, usted también es mi amado. Y tengo complacencia contigo. Hermanos, son mentiras del diablo. El predicador que dice, hermanos, puedes perder la salvación. No. ¿Qué hiciste para ganar la salvación? Absolutamente nada. Nada. Cristo lo hizo todo. Y la única razón que eres salvo no es porque te portas bien, te vistes bien, hablas bien, cantas bien, haces lo que... No, es porque Cristo murió por ti, dio su vida y Él identificó contigo. Y por esa razón. Entonces, ya para terminar, hermanos, aquí está el compromiso. Hermanos, si Cristo se identifica contigo y no le da vergüenza decirle al mundo, al universo, yo estoy con Luis, yo estoy con Hilda, yo estoy con Margarita, yo estoy con Carlos, me identifico. Si Él no tiene vergüenzas identificarse contigo, entonces ¿por qué tienes vergüenzas identificarte con Él? Y tienes que decidir si estás con Cristo o no.
Y si es cierto, hermanos, que estás con Cristo y te entregas a Él, eres salvo en Cristo, entonces usted también debe de bautizarse siendo una expresión exterior de una realidad interior. ¿Sí me explico? Pero hermano, eso no debe pasar si no entiendes lo que estás haciendo. Si no hay convicción de corazón, donde has sido alado las piedras, has abierto el camino. Tiene que nacer en su corazón. Entonces le pido, hermanos, no me traigas tus hijos si dices, pastor, bautiza a mis hijos, si ellos no han confesado sus pecados. Si ellos no tienen esa convicción, si ellos no se han entregado a Dios, si ellos no entienden lo que están haciendo. Porque no le estás haciendo ningún bien en ese momento. Si me los traes así, lo único que está pasando es que se están mojando y están mintiendo. No. Hermanos, el bautismo solo viene de la convicción de un corazón entregado a Él. Uno que haya abierto el camino del corazón, quitado toda barrera y llegado a la presencia de Dios. Amén. Y hermanos, si eres bautizado, dices, ay pastor, qué bueno, yo ya me bauticé. ¿Cuándo fue? ¿El año 1900 o 2000? ¿Qué? Pues si es cierto, hermano, hermana, que eres bautizado, ¿lo muestra tu vida? Puedo ver tu vida y decir, esa hermana, ese hermano se identifica con Cristo. Hermanos, ¿cómo está la calidad de tu vida? ¿Dónde está Cristo en ti? Porque Él se conectó contigo, tú estás con Él. Entonces, hermanos, escúchame, hermanas. Donde quiera que vas, lo llevas contigo. ¿Qué? Donde quiera que vas, te lo llevas contigo. Entonces, pastor, cuando fui a la cantina, ahí estaba Jesús. Ahí estaba contigo. ¿Por qué estás llevando mi precioso Jesús a una cantina? Entonces dices, pastor, cuando fui a este lugar, ahí llevé a Jesús. ¿Qué negocios tenías ahí? Entonces, pastor, él me escuchó cuando dije esto. Cuando te bautizas, hermanos, tienes un compromiso con Dios. Mientras esperamos su regreso, porque el reino de los cielos está a mano. Estás viviendo cada día en esa identidad con Él, preparando el camino. ¿Qué estás haciendo para preparar el camino? ¿Cómo estás mostrando su identidad con Él? ¿Dónde está tu compromiso con Cristo? Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta mañana hemos recibido un recuerdo. Y Señor, por medio de su escritura en Mateo capítulo 3 vemos unas verdades tan potencias que tienen el poder, estas voces, la voz de Juan, la voz del bautismo, la voz de Dios, que nos recuerda, Señor, que cada día es un día para vivir por ti y ser identificados contigo, para mostrarle al mundo la necesidad de arrepentimiento y dar buen testimonio. Ayúdenos, Señor, porque esto es imposible sin el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.